El martes 11 de agosto del 2020 fui a las oficinas de la Dirección Nacional de Cultura como siempre, nunca se sabe qué es lo que se va a encontrar por ahí, pero mi idea principal era ver cómo estaba el ambiente, por última vez, haciendo una última visita antes de hacer la verdadera última visita, o sea, de la que no voy a salir caminando. Pero por suerte, o gracias a Dios, y casi como señal de que era el momento para llevar esto adelante, traté de hablar nuevamente con uno de los encargados del Departamento Legal de la Dirección Nacional de Cultura, de quien no voy a decir el nombre en esta grabación, se enterarán al escuchar lo que grabé, siendo alguien que, como ven que yo digo ahí, y acá lo reitero, considero que es la única persona bien que ha tenido todo este proceso, es una persona derecha y ha hecho las cosas de la mejor manera posible, a la vez de que de su propia boca también van a escuchar las cosas por las que tuvo que él pasar por ser derecho como es, lo que incluye una increíble persecución y amenazas, llegándole hasta sacar el sello como abogado por no dar el brazo a torcer y cambiar la verdad de esta investigación que le habían encargado, y obviamente los poderes políticos querían que lo cambiaran y no lo hizo, y creo que eso me da la tranquilidad de mostrar esta grabación, porque si no, este héroe, no sé cómo llamarlo de otra manera, y capaz que héroe es una palabra muy grande, pero todo lo que hizo y de la forma que lo hizo creo que es admirable. Ni como pasa con casi todo lo que les cuento por acá, en el caso de que no lo supieran de mi boca o por estas grabaciones directas, sería imposible que se enteraran. Yo ya había tratado de hablar con él en el pasado de esto, pero siempre me dijo que estaba muy ocupado, cosa que también me empezó diciendo acá, pero por suerte lo convencí y bueno, pude grabarlo mientras tuvimos esta conversación que creo que dura más de media hora. Y sinceramente mi idea al momento de hacerle estas preguntas era salvarlo, y acá es donde empieza lo de las pruebas, ya que más allá de que ahora supuestamente existe esta separación entre la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural, o CONAEF, que son lo mismo, a partir de ahora cuando me refiero a los fondos de incentivo cultural también voy a querer decir CONAEF, pero esta separación en realidad nunca se dio. La propia directora de Cultura, Mariana Weinstein, se enteró por mí de que había una sentencia judicial al respecto que tiene más de un año, cosa que le dije hace un par de meses, de lo que también tengo una grabación, y como van a poder darse cuenta, ella no tenía ni idea de esto, porque la doctora Romero, súper cómplice de esta situación por más de una década, hizo que un juez estableciera esta separación entre la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural por escrito hace más de un año, pero nunca se lo dijo a nadie. Simplemente lo hizo para sacarse su caso de encima y que el juez estableciera que su departamento legal, o sea, el departamento legal de la Dirección Nacional de Cultura, no tenía nada que ver con los fondos de incentivo cultural, por más que se encargaron de absolutamente todo lo relativo al CONAEF y los fondos de incentivo cultural por más de 10 años. Y cuando digo, yo le comuniqué esto de la sentencia a la directora Weinstein, ya había pasado más de un año. Y aún así, después de comunicárselo, como que la cosa siguió igual, siendo tan así que saliendo de la reunión que tuve con el asesor legal de la Dirección Nacional de Cultura, fui a la administración de la Dirección Nacional de Cultura, que es una puerta de distancia, para que me dieran la noticia, como van a poder escucharla ahí, y por eso es que la grabación sigue después de que salgo de la oficina, porque mientras el asesor legal me dijo que hacía unos días tenían la información de esta separación entre la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural, cuando llego y les pregunto a los empleados, no tenían ni idea de que esto había pasado,
como van a poder escuchar en otras conversaciones, con una de las muchachas que estaba en ese momento en esta última grabación y con otra también, ellas estaban convencidas al 100% que la asesoría legal de la Dirección Nacional de Cultura era quien se encargaba de todas estas cosas, porque siempre lo hicieron, pero cuando yo les digo que esto había pasado, me dicen que no se habían enterado, que capaz que el papel que les habían dado ahí tenía esa información, que estaba dentro de otras cosas, y adelante mío lo leen por primera vez. No sé cuándo se lo entregaron, capaz que había sido hace unos días, pero por lo menos se enteraron adelante mío y quedó grabado, lo que capaz que lo hace aún más cosa de Dios. Como para algunas personas esto puede que no sea obvio o no quieren escuchar esta larga conversación y todas las otras que tengo en las grabaciones, se los resumo rápido. Esta separación entre la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural se dio solo por escrito, ya que la doctora Romero convenció a un juez de esto, de que la Dirección Nacional de Cultura ya no tenía que ver más con los fondos de incentivo cultural, simplemente para no ser ella quien peleara conmigo para defender ese caso, ya que sabía que no tenía forma de ganarlo, y con eso, con esta separación, en donde ella ya no tenía que ver con el problema, se sacó el problema de encima. Que uno dirá, bueno, pero ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Qué buena puntería o qué buena jugada? En realidad no. En realidad es la forma en la que ella siempre ha operado, y puedo demostrarlo. Lo mismo, por ejemplo, puede decirse de las pruebas que se le presentó al fiscal Enrique Rodríguez en el 2018 en un caso de apropiación ilícita contra Claudia Mera, ex coordinadora de los fondos de incentivo cultural, y Sergio Mautone, ex director de Cultura y presidente del CONAEF, o sea, los jefes del Fondo de Incentivo Cultural, los cuales fueron llevados a la justicia porque en diciembre del 2017 las cuentas de los fondos de incentivo cultural no tenían plata ni para cubrir a un solo promotor, ya que entre ambas cuentas había 5.5 millones de pesos y a esa sola persona que hizo la denuncia se le debía más de 8 millones, habiendo decenas o posiblemente cientos de proyectos que todavía tenían plata supuestamente trancada para cobrar. Y la forma en la que la doctora Romero resolvió el problema fue presentando las cuentas bancarias del FI a junio-julio del 2018, o sea, más de 6 meses después de presentada la denuncia, donde ya había suficiente plata para cubrir esos 8 millones de la denuncia, pero no era la plata que se le debía a estas personas, sino los aportes que habían hecho otros proyectos aprobados a principios del 2018 que empezaron a poner plata en esta cuenta, con lo que, si con esa plata le pagaban lo que se le debía a la gente que hizo la denuncia de diciembre, no iba a haber plata para los nuevos. Digo, porque la plata no se reproduce, se la robaron y no la devolvieron. Pero por algún motivo el fiscal Rodríguez se dio por convencido de esto, nunca investigó nada y aceptó esto, que la verdad que no lo entiendo cómo, cerrando el caso. Cosa que es increíble por varios motivos. Entre ellos, que esto es un fideicomiso, lo que quiere decir que la plata sí es intocable, con lo que si vos ponés 10 pesos, hoy sacás uno y mañana devolvés uno y vuelven a quedar los 10 pesos, de todas formas estás cometiendo un crimen porque es plata intocable. De eso se trata un fideicomiso. Y sea como sea, en algún momento faltó plata. Lo que quiere decir que eso como mínimo tendría que haberse investigado, y si investigás eso, termina saltando todo lo otro. Y quiero creer que el fiscal Rodríguez habrá pensado que sacaron la plata y la devolvieron. Pero de todas formas, aún de hacer eso, se cometió un crimen que ni se molestaron en investigar. Y como escucharán en esta misma grabación, Romero no podía defender
en forma privada a Mera y Mautone porque era una abogada del MEC o de la DNC. Hay varios motivos para que esto no pueda hacerlo. Primero, que ella era ¿cómo se llama? No era empleada, sino que estaba bajo la órbita de la jerarquía de la persona, de Mautone, que era su jefe. Además de que como empleada pública de tiempo completo, supuestamente no tendría que tomar casos privados. Y hasta la senadora Bianchi dijo en la sesión permanente del Parlamento que eso no se podía hacer nombrando a la doctora Romero por nombre para que, como pasó con todo esto, no sucediera absolutamente nada. Y con esta técnica ha resuelto todos los problemas que ha tenido, casi todos los que ha tenido en forma personal que yo he visto. Por ejemplo, resulta que en el 2017 yo hago un pedido de acceso a la información pública, creo que el primero que hice, si no me equivoco, en donde le pido a los fondos de incentivo cultural una carta de Claudia Mera, la ex coordinadora de los fondos de incentivo cultural, en donde ella hace un informe sobre mi caso, que primero había que elevarlo a la Dirección Nacional de Cultura, de ahí al MEC y de ahí a Presidencia, en donde miente a más no poder sobre mi caso. Y yo tuve acceso a ese informe de casualidad gracias a que la secretaria de Mautone de ese momento me lo dejó ver en la computadora y pude saber exactamente qué es lo que hice. ¿Qué dice? O sea, cuál era ese informe. Pero en vez de darme esa carta que sabía exactamente qué era lo que tenía, le dijeron a Mera que hiciera una nueva carta fechada varios meses después, en donde pone algunas cosas, pero en un tono mucho más suave para sacarse el problema de encima y no mucho más que eso. Que es a lo que me refiero con esta técnica de Romero, en donde hace cosas simplemente para sacarse el problema de encima, pero si alguien se pone a investigar en realidad, esta metodología de sacarse los problemas de encima son problemas aún mayores de los que trata de sacarse de encima. Y eso es lo que hay que investigar. Porque todo merece castigo, pero los esfuerzos para tapar las cagadas son las cosas más graves. Cosa que dijo Ata Nixon. Pero ¿cuál es la cosa? El problema es que dentro de este último informe jurídico que hacía referencia a la carta de Claudia Mera, claramente se dice que la Dirección Nacional de Cultura es la única oficina encargada de tratar con los fondos de incentivo cultural y el CONAEF, con lo que yo cometí un error al ir al MEC o al ir a Presidencia o cualquier cosa que no sea la Dirección Nacional de Cultura, porque la Dirección Nacional de Cultura es la única oficina encargada de tratar con los fondos de incentivo cultural CONAEF. Cosa que van a poder ver con sus ojos y voy a resaltar en grande dentro de este papel oficial que lamentablemente está firmado por el asesor legal con el que fui, el que van a escuchar en la conversación, que le digo que es una excelente persona, pero lo firmó él, lamentablemente, y niega todo lo otro. Y por eso es que me sienten en la conversación diciéndole si había un cambio, si lo obligaron a algo, y si bien le mandé un email el viernes, como que quedamos de que lo hiciera, no me lo respondió. Capaz que ahora lo hace el lunes o martes, o sea, el viernes será demasiado tarde. Pero la idea era salvarlo a él, porque, o sea, no solamente existe ese documento, sino que estaba firmado por la única persona bien, o sea que sé que hizo las cosas a conciencia. No, o no sé si la hizo él, capaz que la hizo Romero y se lo hizo firmar a él. Asumo que esto, o sea, obviamente esto también fue para sacarse el problema de encima, pero nunca se imaginaron que cuando se sacaron este otro problema de encima, o sea, mi denuncia
hacia el MEC y la Dirección Nacional de Cultura, en donde dijeron que la Dirección de Cultura no tenía nada que ver con los fondos de incentivo cultural, simplemente para sacarse el problema de encima. No tomaron en cuenta que ya habían puesto por escrito todo lo contrario. Lo que para mí califica como perjurio. O sea, si te están diciendo en el 2017 que son la única oficina que trata con esto, y unos meses después te dicen todo lo contrario, ¿le mintieron a un juez para que diera esta sentencia? Porque por 10 años se ocuparon de todo, y por un año después de tener la sentencia no se lo informaron a nadie. Traté de ir al colegio de abogados a decir todo esto y ni me atendieron. Aparentemente tenés que ser abogado, y aún así tampoco es que te den un castigo demasiado grande, porque lo más que hacen es llamarte, darte una reprimenda oral, y parece que en un circular que ponen una vez por mes o cada 2 meses se habla del tema pero sin nombrar a la persona. Eso es lo peor que te puede pasar. Así que por algo todo queda tan impune. Porque eso creo que es lo que más ofende. O sea, ella logra este dictamen del juez con la separación de la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural, pero espera más de un año para comunicárselo a la gente de la Dirección Nacional de Cultura, incluyendo a la propia directora de Cultura, que nunca pudo hablar del tema con la prensa, al menos como directora de Cultura, ya que esta separación existe por orden judicial hace más de un año. Y si bien ella ahora podría hablar en nombre de los fondos de incentivo cultural, solo podría hacerlo como presidenta del CONAEF, ya que, por ejemplo, al comienzo de su mandato solamente era directora de Cultura, y ya ahí en los primeros días de marzo le estaba dando declaraciones a búsqueda sobre los fondos de incentivo cultural, cuando no podía hacerlo porque había otro presidente en el CONAEF, Alejandro Denes, y reitero, en ese momento Mariana Weinstein solamente era la directora de Cultura, así que teóricamente por este fallo judicial no tenía que ver absolutamente nada con los fondos de incentivo cultural, pero fue la que habló con búsqueda y con todos los que hablaron de ella con el tema. No sé si siendo un crimen, pero definitivamente estando mal que ella haya hecho eso, o que la doctora Romero no le haya dicho esta sentencia para que no metiera la pata, que es lo mejor que se puede decir que pasó. Porque legalmente no podría haber dado declaraciones a la prensa, y ahora, en el caso de que lo haga al día de hoy, tiene que aclarar que lo hace como presidenta del CONAEF y no como directora de Cultura, ya que como directora de Cultura no puede decir una palabra al respecto de esto. Es como que el ministro de Salud se ponga a hablar de eso. Son cosas completamente separadas. Y para ser sincero, lo de presidenta del CONAEF es debatible, por lo menos hasta hace un par de semanas, porque recién ahora, después de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, es que se reorganizó la cosa dentro de los fondos de incentivo cultural, porque antes se había desmantelado el CONAEF, así que no podía ser presidenta de nada. El CONAEF no tenía integrantes. Digo, capaz que ella calificaba para ser presidenta de algo que podía suceder en algún momento, pero no era una realidad. Así que ni siquiera por eso es que podría haber hablado. Es más, si me preguntan por qué recién ahora están comunicando esto de la separación por escrito entre la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural, creo que se debe al hecho de que la doctora Romero se jubila en 2 semanas y seguramente quiere dejar algún papel en donde se establezca esta separación, para que si algún día alguien le pregunta pueda decir: pero si yo lo informé por escrito. Sí, 1 año después y 2 semanas antes de jubilarte. Digo, 1 año después de que se diera la sentencia judicial, pero mucho después de lo que ella creía que era así, porque para poder convencer a un juez al respecto de esto, primero tenía que estar convencida de esta separación entre la Dirección Nacional de Cultura
y los fondos de incentivo cultural, reitero, a no ser que solamente lo haya usado para sacarse mi caso de encima, aplicando esta separación a la hora de comunicarse al juez. O sea, no es que le diga al juez, mire juez, yo creo que la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural tienen que estar separados, así que me tienen que sacar de este caso. Y una vez que logra eso, por lo menos tendría que empezar a aplicarlo. Pero no solamente no lo aplicó, sino que tampoco se lo comunicó a alguien y siguió pasando exactamente lo mismo, estando a cargo de esto por más de 10 años y hasta hace muy poco. Y como si fuera poco, casi que como cereza de la torta, hace unos días se tuvo la primera reunión del nuevo grupo del CONAEF. ¿Y quién da la charla informativa para los nuevos integrantes? La doctora Romero, que parece que hizo una presentación en PowerPoint para explicarle a todo el mundo cómo era la cosa. Siendo la persona que hizo las cosas tan bien en este aspecto y era tan experta, que cometió el error de encargarse de todos los asuntos legales de los fondos de incentivo cultural por más de una década, cuando no tenía que hacerlo, siendo alguien que no tendría que haberse llamado del todo, aun si tuviera esta experiencia, si en realidad existe la separación entre la Dirección Nacional de Cultura y los fondos de incentivo cultural, ya que la doctora Romero solo responde a la Dirección Nacional de Cultura. Así que lo último que tendría que hacer es estar a cargo de la primera charla del CONAEF. Es más, si quisieran llamarla como experta por haberse ocupado de todos los temas legales de los fondos de incentivo cultural, sin querer, por más de 10 años, capaz que hubiera sido mejor llamar a la mayor denunciada en este tema, que es la también doctora Claudia Mera, ya que por más que ella cometió personalmente todos los robos y cagadas que te puedas imaginar, al menos era una empleada exclusiva de los fondos de incentivo cultural, así que tenía más conocimiento de cómo tendrían que funcionar, por más que no funcionaban de la manera correcta bajo ella. Y vamos a otra, capaz que dicen, no, Romero estaba dirigiendo esta reunión porque fue la suplente de Mautone cuando Mautone era presidente del CONAEF. O sea, la abogada en la denuncia penal por apropiación ilícita al presidente del CONAEF era la vicepresidenta del CONAEF, además de todas las otras conexiones que había con respecto a la Dirección Nacional de Cultura. ¿Creen que habrá habido un problema de interés ahí? Yo creo que sí. Creo que estaría bueno interesado en investigarlo también. Pero si dicen que ella estaba dando esta charla por ser la suplente del presidente del CONAEF en algún momento, eso también quiere decir que era la jefa de Claudia Mera. O sea que todo lo que hizo Claudia Mera lo hizo cuando ella tendría que haber estado prestando atención, además de haberse encargado de todos los temas legales de los fondos de incentivo cultural, cosa que es más que fácil de comprobar viendo los caminos de oficina a oficina de todos los expedientes relacionados a los fondos de incentivo cultural, ya que en algún momento todos pasaron por la asesoría legal de la Dirección Nacional de Cultura, en algunos casos quedando por meses, trancados ahí porque ella no los quería largar, con lo que se puede decir muchas cosas, pero no que no tenía idea de todas las irregularidades que se estaban dando. Y por eso es que estoy presentando las pruebas así. Todavía no lo hice, pero ahora la grabación con el asesor legal que hice esta semana, el asesor legal de la Dirección Nacional de Cultura, creo que se convirtió en la prueba más importante que tengo, con lo que voy a crear un paquete con todas las pruebas, dejando esto como el primer material a mirar, porque es casi un resumen de todo. Primer carpeta para ver, se llamará o algo así, todavía no lo hice como les digo, pero ahí van a encontrar no solamente estas grabaciones, o sea, la grabación con el asesor legal de la Dirección Nacional de Cultura, la conversación con los administrativos de la Dirección Nacional de Cultura, donde se enteran a grande mío de este papel que separa
la Dirección Nacional de Cultura del FI, aún si tendrían que haber sido informados de esto por lo menos hacía un año atrás, y las pruebas que están a favor y en contra de esta separación, digo, que por un lado dicen que es una separación y por el otro lado en el 2017 dicen que el único lugar que se tenían que tratar los temas del FI era la Dirección Nacional de Cultura porque ellos estaban a cargo de eso. Digo, además de otra grabación, en este caso con uno de mis codenunciantes, la que dejo para que sepan por qué en gran parte esto no salió a la prensa, ya que ahí él admite que no quería hacerlo, además de que sé que me puso muchos palos en la rueda a cada distancia, con lo que si bien, sinceramente, le agradezco un montón por todo lo que hizo y la información que me pasó, o mejor dicho, la información que nos intercambiamos a la quid pro quo, ya que ellos se enteraron de muchas cosas por mí y yo también me enteré de muchas cosas por ellos, digo, hicimos esto en conjunto, pero en el caso de que lo hubieran dado a conocer, si no fuera que si lo dieran a conocer, capaz que se quedaban sin cobrar plata, esto no hubiera llegado a este punto y se hubiera resuelto mucho antes, porque realmente hicieron cosas para que la cosa no avanzara, a no ser en casos específicos donde los beneficiaba específicamente a ellos. Y esto no lo hago con mala onda, digo, sin esta última grabación no podría demostrar que un codenunciante de este caso hizo lo posible para que esto no trascienda en la prensa, más allá de que yo hice esfuerzos por todos lados, por ejemplo, yendo al programa de radio en Perspectiva, el cual realmente me llamó la atención que no tomara interés en este asunto, porque fue en persona, digo, les di un mail, ellos me dieron otro, me traté de comunicar, pero creo que me respondieron una sola vez diciéndome que estaban tratando el tema y nunca más. Cosa que me llamó poderosamente la atención y volví al estudio, hablé con el conductor, estaba en una mesa el conductor y el que creo que era el encargado de prensa, y le pregunté, digo, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Me dice, no, que el problema estaba en estudio, era un tema que estaban revisando, lo que también van a tener una conversación de eso, para que lo puedan escuchar, así no tienen que creerme en lo que digo, pero a los meses, o capaz que después de más de un año, cuando mis codenunciantes necesitaban que le largaran plata, que hasta el día de hoy no le largaron para el año 2020, pero en ese momento ellos empiezan a hacer esfuerzos para que el problema se dé a conocer en pequeña medida y solamente con esa meta, yendo a nada más y nada menos que En Perspectiva, porque uno de los panelistas de En Perspectiva es parte de esta productora cultural. O sea, ellos pararon la cosa en forma directa ahí porque eran parte del coso y nunca me lo dijeron. Digo, y lo mismo también me enteré que hicieron con más gente. Por ejemplo, creo que el día después de esa charla En Perspectiva, que si no me equivoco se dio en diciembre del 2019, hablaron con Jaime Clara, también esta productora cultural. Y con Jaime Clara yo me había comunicado en varias veces para hablar de este tema, para que él me ignorara completamente, cosa de la que también tengo capturas de pantalla, diciéndole todo lo del caso, y lo más que me dijo es que lo llevara a otro programa porque su programa, que habla 100% de cosas culturales, no quería hablar de los fondos de incentivo cultural, pero cuando esta otra gran productora cultural le pide que lo haga, definitivamente se tomó como media hora para hablar de un tema en vivo, por más que íbamos a hablar exactamente de lo mismo, pero obviamente no teníamos el mismo poder para lograr el interés de él. Y esto no lo digo para perjudicar a la gente, o sea, a los de la productora cultural, específicamente, ni a los otros tampoco, pero a los de la productora cultural. Creo que ellos son tan víctimas de la situación
como yo, y para ser sincero, por este mismo poder y conexiones que tienen es que pudimos avanzar en el tema, pero a la vez ellos usaron este poder para trancarme en los intentos de dar a conocer esto en la prensa, como podrán ver que directamente admiten en la última grabación, teniendo el poder para que los publiquen más de una vez en búsqueda, hablando específicamente de lo que les convenía, que era que le diera más plata, pero ignorando el resto de los problemas para que les digan que eso lo tenían en espera. Y digo, hicieron fuerza por todos lados, incluyendo búsqueda, para que lo mío no saliera a la luz, cuando por ejemplo yo los protegí como fuente. Cuando un periodista que me hizo una entrevista al respecto me dio un ultimátum que diga cuáles eran mis codenunciantes para revelar mis fuentes. Y yo me negué. Y lamentablemente también. Eso que eran los únicos que se interesaron, sin tener eso, trancaron la cosa y nunca más se dio nada. Y creo que esto es importante decir, porque esto también es parte del poder al que estamos bajo la pata, del que estamos muchos. Y capaz que es hasta lógico que le hagan más caso a las personas de esta gran productora cultural antes que a mí. O sea, yo por más que tenga un programa de televisión desde el 2012, de radio desde mucho antes, seguramente la mayoría que está viendo, esta es la primera vez que saben de mí, al punto de que, por ejemplo, no saben que Canal 4 me robó el nombre del programa de película porque mi programa no era lo suficientemente importante, o estaba en un canal que tuviera gran audiencia fuera de Montevideo. Si hubiera hasta sido de BTV, le cambiaban el nombre, pero eso no pasó. Tampoco pasó nada con Anaí Lange, también periodista de Canal 4, que al ser encargada de prensa de los cines live me censuró, sacándome el acceso a las funciones de prensa, y ningún crítico saltó para ayudarme, entre otras cosas, para no perder las entradas gratis que le daban semanalmente a ellos de la misma forma que me las daban a mí. Pero obviamente el precio de esas entradas era no hablar mal de las películas, aun cuando, por ejemplo, mi denuncia fue tomada como parte del informe anual que hizo el CAINFO en relación a los problemas de libertad de prensa, y no ocurrió nada. Y el punto es que la gente de esta productora está conectada en estos momentos con el MEC, con esta administración actual, como también podrán escucharlos en más de una llamada que les voy a dejar, y usan estos contactos para bien, pero los usan. Y como si fuera poco, ellos como productora cultural han organizado eventos hasta en el Teatro Solís, con lo que yo como periodista que voy a dar a conocer una noticia, ¿a quién le voy a hacer caso? A alguien que tiene plata y conexiones y eventualmente los voy a poder usar para un proyecto grande, por ejemplo en el Teatro Solís, o a alguien que es un don nadie y simplemente viene con un montón de papeles y la verdad. Digamos que capaz que hasta puedo llegar a entender que hayan hecho lo que hicieron, sobre todo después de saber cómo se maneja la cosa. Pero primero, esto no lo sabrían si no fuera que... No lo sabría yo, si no fuera que hice las cosas desde adentro por años y aprendí a las malas cómo es que se maneja el poder. El poder específico en Uruguay. En otros países el poder se maneja de otras maneras. Si lo sabré. Y dos, vos no solo no creo que... No me creerías si escucharas todas estas cosas que te digo de mi propia boca, sino que es necesario que tengas acceso a estas grabaciones que te proveo, y por eso es que las proveo, porque si no, todo esto que voy a hacer, que incluye dar mi vida, no serviría absolutamente para nada. Seguramente muchos van a decir que, por ejemplo, todas estas grabaciones que hice son ilegales. No creo que sea así.
por el simple hecho de que no todas estas grabaciones son ilegales aparentemente, ya que, para volver al caso de Fernando Cristino, que es el que pongo de ejemplo por estar en boca de todos, pero si eso fuera verdad, el crimen de Cristino, o uno de los crímenes de Cristino, hubiera sido el dar a conocer esa grabación que tiene nada más y nada menos que con la vicepresidenta, teniendo todos esos contenidos. Pero en realidad, el dar a conocer esa grabación es lo que lo terminó salvando, porque sin eso nadie le hubiera creído. Hubiera sido un loquito, como es un loquito, pero es un loquito con pruebas, que es muy diferente. Y de ser verdad esto, de que es ilegal grabar a alguien, como seguramente lo van a decir conmigo, porque me quiero anticipar a todas las cosas que van a decir, de ser así, ¿por qué no están haciendo una denuncia en contra de Cristino por esto? O en contra de la que estaba denunciando el domingo pasado a Villar, el candidato intendente de Montevideo, por las cosas que hizo o no hizo en el Maciel, que también esa tipa lo grabó. Si son crímenes, ahí tienen crímenes que salieron en la tele. O sea que lo de las grabaciones, no me lo pongan de excusa. Y escúchenlas, que ahí están las pruebas de todo. Es obvio que Cristino no es alguien súper brillante, ya que entre otras cosas, recién una vez que salieron a las grabaciones, los amigos le tuvieron que avisar que escuchándolas se dieron cuenta que la vicepresidenta lo estaba amenazando en forma solapada, y ahí fue que él denunció esto en la justicia, en vez de hacerse a la inversa. Si lo de las grabaciones ilegales sería un problema, lo que a mi entender prueba que estas conversaciones tendrían que correr a mi favor y en ningún escenario en mi contra, por más que las personas no sabían que estaban siendo grabadas. A mi entender, de no tener esto, todo se basaría en mi palabra contra la de ellos, y si lo que me dijeron a mí es verdad y la real realidad, o sea, las cosas que me dijeron en las grabaciones tendrían que estar a su favor, porque asumo que quisieron hacer las cosas bien, por más que estaban admitiendo crímenes en algunos de los casos, pero asumo que tuvieron las conversaciones conmigo con la conciencia limpia y con la mejor de las buenas voluntades, así que ninguna de estas grabaciones tendría que estar en su contra, con lo que capaz que tendrían que ser los primeros interesados en que se dieran a conocer, ya que demostrarían que hicieron todo bien, o por lo menos no hay nada para denunciarlos, ¿no? Soy yo el malo, el loco. Como digo eso, también tengo que decir que si tienen miedo o quieren que esto no se dé a conocer, es porque claramente no les conviene, demostrando mi punto de que hicieron las cosas mal, y a mi entender esto también califica a mi favor. Así que, como conclusión, si estas personas hicieron las cosas bien, no tendrían que tener ningún motivo para que esto se haga público, porque en todo caso demostraría su profesionalismo y buenas intenciones, y de no ser así, dejo a su consideración el hecho de por qué tendrían que tener miedo de que esto se haga público. Con lo que llegamos a uno de los puntos más importantes de todo esto. El que se da a conocer estas pruebas es algo para perjudicar a los que son parte de estas grabaciones. A mi entender, no. A no ser que hayan hecho algo malo, y de ser así, estas grabaciones es la única forma de probarlo. No sé si esto haga mi teoría infalible, pero sí estoy convencido de que es la única manera de darle a la gente la posibilidad de que saque sus propias conclusiones. No me tienen que creer a mí, tienen que creerle a las pruebas, a las grabaciones y a sus propios ojos. Digo, lo que incluye el hecho de que yo estoy convencido de que no hice ninguna cosa mal. Si no, no estaría denunciando y mostrando todas las pruebas. Es así de simple. Me siento con la tranquilidad de dar a conocer esto. Y si las personas que estoy denunciando no hicieron nada malo, como yo, tienen que tener esa misma tranquilidad.
y esto tendría que ser algo positivo para ellos, ya que de una manera u otra, una vez que el material llegue a la gente, va a sacar sus propias conclusiones. Y ahí vos vas a poder ser el juez de esta situación sin tener que depender de un periodista que haga la interpretación por vos y de posibles transgiversaciones de la verdad. Esto lo considero la forma en la que se dieron los hechos y ahora le toca a ustedes ser los que juzguen esta situación. El resto ya no depende de mí. Yo soy el que les entrego el mensaje. Ustedes no pueden matar al mensajero porque le gané de mano, pero por lo menos tienen el mensaje para sacar sus conclusiones. En cualquiera de los casos, yo sé que me voy con la conciencia tranquila. Asumo que la noticia de esto se va a dar a conocer. No sé si inmediatamente, pero al menos sí cuando salgan los videos y la gente se pregunte qué pasó. No me extrañaría que, aún haciendo lo que hice, esto se tape y nadie diga nada al no esperar que alguien que haga esto del incendio vaya a dar a conocer el motivo que lo hizo, como lo estoy haciendo ahora con estos videos. Y una vez que tengan estos materiales, no sé si lo van a dar a conocer, porque oportunidades para darlos a conocer les han sobrado. Ya ni hablemos de también oportunidades de investigar a fondo todas estas denuncias. Ya que, como dije, esto ha sido denunciado penalmente 2 veces. La primera vez no fue investigado porque Romero, la asesora legal de la Dirección Nacional de Cultura, que en teoría nada tendría que haber tenido nunca con los fondos de incentivo cultural, y ni podría haber defendido a Mautone y Mera en una denuncia penal al ser una abogada de la Dirección Nacional de Cultura, cosa que, por ejemplo, hasta dijo la senadora Bianchi en la Comisión Permanente del Parlamento que no podía pasar sin que nadie se preocupara por eso, pero la doctora Romero resolvió este problema mostrando al fiscal Enrique Rodríguez las cuentas bancarias de los fondos de incentivo cultural a junio-julio del 2018, donde había suficiente plata para cubrir lo que habían denunciado que faltaba. Pero el punto es que la denuncia decía que esa plata no estaba en diciembre del 2017, o sea, más de medio año antes, y lo que había, más de 6 meses después, era la plata que les entró por otros proyectos correspondientes al llamado de los fondos del 2018, no siendo la plata que le debían, sino que la plata que le debían había desaparecido, y si le pagaban a ellos no le podían pagar a los otros. Pero la cosa no quedó ahí, porque el hecho de siquiera tocar la plata dentro de un fideicomiso ya es un crimen de por sí. O sea que acá, de una forma u otra, tendrían que haberlo investigado, pero la doctora Romero, que capaz que más de uno está escuchando esto y capaz que empieza a pensar que la carrera de abogada, pero no puedo demostrar si se llevó alguna tajada de toda la plata que faltó, pero obviamente las cosas que hizo son sumamente ilegales. Y, bueno, éticas, poco éticas o no éticas del todo ni hablar, pero creo que tendría que ser una de las primeras personas a investigar y capaz que está diciendo que se va a jubilar en 2 semanas porque va a salir el informe y ahí sí va a estar en problemas. Pero la verdad que espero que se haga justicia de una forma u otra. Con la otra denuncia, la denuncia de la JUTEP, nadie sabe qué pasó. Como podrán escuchar en las grabaciones, el contador Gil, el antiguo presidente de la JUTEP, ni lo sabía aparentemente, ni me podía decir nada al respecto por todo el secreto que implica esta investigación, que en realidad no se hizo,
pero a mucho más de un año de denunciado ni siquiera se investigó, entre otras cosas porque la denuncia se hizo en gran parte gracias a mí, y ningún fiscal y ningún nada me vinieron a preguntar absolutamente ni una palabra. Para quien sí presté declaraciones fue para la investigación administrativa del MEC con el doctor Pasallo, pero ni siquiera sé qué es lo que va a pasar con esta investigación del MEC. En teoría, como también van a poder escuchar a más de una persona en las grabaciones, la idea de esta investigación administrativa del MEC era crear las bases para hacer una denuncia penal contra Mautone y contra Mera como mínimo, para la cual, como podrán escuchar hasta de boca de una de las empleadas de la parte jurídica del MEC, consideraban que tenían pruebas más que suficientes para hacer esta denuncia penal antes de empezar la investigación. Y el nuevo ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, apenas asumió, al ver todas estas irregularidades, dijo que lo pasaran derecho a la justicia porque con lo que había le sobraban las pruebas. Pero la ministra Muñoz, no sé si para demorar la cosa o para buscar a alguien que le tapara las cagadas, ya había empezado una investigación a mediados de febrero de este año 2020, antes de que ella saliera del puesto, dejando a cargo de esta investigación a gente elegida por ella. Y por eso es que tengo mis ricas dudas de qué es lo que va a pasar con esta investigación. Me da mala espina, como mínimo. Supuestamente la única persona que confío en este asunto me dijo que el doctor Pasallo, a cargo de esta investigación administrativa, estaba tratando de hacer las cosas bien, pero después de haber visto todo lo que vi, después de saber todo lo que sé de la ministra y después de que él haya sido puesto ahí por la ministra, realmente te da que pensar, y sinceramente, o sea, esto ya tendría que haber terminado y hasta el día de hoy no pasó absolutamente nada. Y como si fuera poco, me terminé enterando que Pasallo, el encargado de la investigación administrativa del MEC, venía de AGESIC o la UAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública, en Presidencia, o sea, los mismos que conspiraron con Mautone y Muñoz para primero decir que algunas de las informaciones que yo pedía a través del acceso a la información pública eran confidenciales y después no darme ni esas ni ninguna otra por el invento de que estaba abusando del sistema, cosa que no existe, y tuvieron que inventar poniéndose de acuerdo entre ambas partes simplemente para no darme la información. Con lo que ahora, al ver que no pasa nada con esta investigación, la verdad que desconfío. De nuevo, como verán, el asesor legal de la DNC dice en la grabación que confía en esta investigación, pero a mí me queda la duda y solamente los resultados dirán si las cosas se hicieron bien. Por ahora, sobre todo después de que pasen estas cosas que yo voy a hacer, o sea, siempre están diciendo hace años que están a punto de dar las cosas y yo haya hecho esto ahora, hace 6 meses o hace 2 años, estoy seguro que la respuesta era que estaban trabajando en el asunto y estaban por salir justo ahora. Todas las cosas que estaban investigando. Nunca se dio y sinceramente eso me hace pensar que tampoco va a pasar ahora. Y con esto de por medio capaz que se puede forzar a una situación en donde capaz que lo que se hizo es una investigación para tapar todas las cagadas que se hicieron y ahora no le va a quedar más remedio que decir la verdad. No sé qué va a pasar. Obviamente esto tiene muchos tintes políticos y si algo define a nuestra sociedad actual es la polarización de ideas. Siento que en algunos casos nada va a ser suficiente para convencer a ciertas personas de que algunas cosas se hicieron mal, ya que por más que las pruebas sean 100% contundentes, y haya muchas pruebas que sean 100% contundentes, va a ser
gente que va a desconfiar de ellas, ni siquiera sabiendo por qué y sobre todo solamente leyendo el titular y no la noticia, y las formas en que te cuentan la noticia y sobre todo todo ese titular, hay veces que te cambia la percepción de lo que es la noticia en sí. Ya que creo que esta polarización hace que muchos, o la mayoría, veamos las cosas en blanco y negro y pase lo que pase, todo lo que hagan los míos o los de mi partido está bien y todo lo que hagan los otros o los del partido contrario, aun si está bien, de una forma u otra voy a poder interpretarlo como malo. Digo, cosa que en una de esas capaz que es perdonable en un cuadro de fútbol. Digo, ¿Peñarol es mejor que Nacional o viceversa? A mi entender la respuesta es no. Todo depende de en dónde resida tu pasión, si en Peñarol o Nacional. Es más, si sos fan de Defensor o Cerro Largo, podés creer que ellos son los mejores. Pero a mi entender, en la realidad, eso no solo no tiene la misma importancia que tendría que tener esto, sino que siempre me fue imposible pensar que simplemente que alguien por ser parte de un partido político va a hacer todas las cosas bien. Que no se limita a Uruguay. Al día de hoy Trump. Hay gente que está en contra de Trump y todo lo que hace está mal. Y los que están a favor de Trump, esas mismas cosas que están mal, las ven como buenas. Y esa es la polarización a la que me refiero y pasa exactamente lo mismo en Uruguay. Y no creo que sea bueno pensar así. Entre otras cosas porque todos somos humanos y más allá de las buenas intenciones, es imposible que estemos bien en todo más allá de las buenas intenciones. Y por eso me parece poco sano coincidir automáticamente con todo lo que te diga un partido político simplemente porque vos tenés esa banderita. o hasta creerles lo que te dicen sin investigar, porque eso te convierte en un fanático. Y capaz que para el fanatismo tenés el fútbol, pero no la verdad. La verdad no se entiende en forma fanática, se entiende en forma racional. Y este es el motivo por el que proveo tantas pruebas, dado que pienso que hasta los fans más fervientes de las personas que denuncio van a tener que recapacitar sobre esos asuntos por más que estén de acuerdo con todo lo otro que apoyan. Lo que en balance capaz que todavía los deja del lado de estas personas, porque capaz que piensan que Mautone, Mera, Romero y toda la gente de la Dirección Nacional de Cultura, por lo menos antigua, la actual tiene sus propios problemas, pero todos los que cometieron esas irregularidades, capaz que hicieron muchas cosas bien políticamente y en balance puede que esto lo tenemos como mal, pero de todas formas son buenas personas. Eso yo no lo voy a discutir, porque ahí yo sería el fanático, ahí yo sería irracional en lo que te digo. Pero como digo eso, también no puedo dejar de decir que lo que hicieron mal está mal y como mínimo tendrían que ser investigados y de ser culpables responsabilizados por estas irregularidades. Una cosa que a mí siempre me hizo pensar es algo que me dijo mi madre cuando yo era adolescente. Esto siendo que por más que una persona haya hecho las cosas 100% bien hasta cumplir 80 años en su vida, de matar a alguien a los 80 años y un día, no es que van a tomar todo lo bueno que fuiste en tu vida para no meterte en la cárcel o iniciar una investigación al respecto por esta persona que asesinaste. El castigo te lo llevas igual. Y me parece que esto es algo a tomar en cuenta en esta investigación. Puede que vos estés de acuerdo políticamente, por ejemplo, con casi todos los que cometieron estas irregularidades, pero aún así lo que hicieron no deja de estar mal y me parece que tendrían que ser responsabilizados
por esas acciones, aun si hasta yo mismo estoy dispuesto a considerar que lo bueno que hicieron podría llegar a mitigar algo malo. O sea, no mitigar, pero puedes hacer cosas buenas y malas. Pero, digo, por más que seas el santo más grande, si violás a alguien, vas a la cárcel igual. Y violar está mal. Y no quita todo el bien que hiciste. Y ojalá que no se tomen estos partidos políticos o estos razonamientos a la hora de juzgar a estas personas que definitivamente metieron la pata. Porque si no van a quedar impunes. Y definitivamente cometieron muchas irregularidades, robaron plata y como mínimo, aún si ellos no han robado plata. Acá faltan millones de pesos y dólares y, bueno, y miles de irregularidades que van a haber en las pruebas. Y alguien es responsable de eso. Y creo que hay que encontrar a esas personas y hacer lo que la ley requiere, que se hagan con personas que cometieron esas irregularidades. Pero ¿qué pasa? Más allá de todas las pruebas y los motivos que tengo para hacer lo que yo hice o lo que voy a hacer, en el momento de grabar esto va a pasar dentro de unos días. Pero estoy seguro que la primera información que se van a enterar de mí no va a ser todas estas pruebas y toda esta justificación para lo que hago, sino que estoy seguro que van a decir que soy un loco, sumándome inmediatamente que fui deportado de Estados Unidos por motivos que van a poder encontrar en algunos papeles, que es de lo que hablo en el video que les comento en otros videos que no quería mandar. Pero como digo ahí, creo que es necesario darlo a conocer por varios motivos. Entre ellos porque, por lo general, no se tiene acceso a estas verdades o a las cosas que se hacen para que no se den a conocer estas verdades, que por lo general se terminan evitando que se den a conocer cuando te matan y te entierran en una zanja. O sea que la información a la que accedemos acá en China, en Australia y en Hungría, pero esa información es solamente la que te quieren decir, o lo que les dejan decir. Y los que estamos de este lado de la cosa podemos dar a conocer, por lo menos de una forma u otra. Sobre todo si es que no planeamos estar vivos. Créanme que si fuera verdad lo del 5G, el chip que nos quiere implantar Bill Gates con la vacuna o los Illuminati, no habría nadie que hable de eso o haciendo películas al respecto. Si eso fuera un verdadero secreto, nadie se enteraría, ya que, de ser verdad, el que lo deje saber no la cuenta. Los verdaderos secretos son de los que no te enterás. Y los que sabemos algunos, y los hemos podido sobrevivir, somos los que saben que podemos mantener el silencio hasta en la tumba. Y para ser más sincero de lo que debería, no sé qué tan común sea una situación como la mía en relación a este tipo de arreglo con el gobierno de Estados Unidos. Si algo estoy seguro es que si hay más gente que hizo esto, mantuvo un perfil mucho más bajo que yo. Al punto de que me sorprende en parte de que nunca tuvieron problema por ejemplo, trabajar en los medios de comunicación. Aunque capaz que eso se ve justificado porque yo hacía muchos años que de todas formas lo estaba haciendo. Así que no solamente era algo
muchas cosas menos inesperado, sino también, como van a poder ver, nunca hice referencia absolutamente nada al respecto de esto, ni para bien ni para mal, ya que de eso se trata los NDAs o mutuos. Es más, ni mi propia familia sabe absolutamente nada de esto. Por lo que, y apelando a la lógica que espero que tenga todo el mundo, si realmente pasó lo que los papeles dicen que pasó, y por ese motivo es que me deportaron, ¿realmente creen que hubiera salido en el tiempo que salí? ¿Realmente creen que teniendo ese crimen, que tiene un máximo de 15 años, me habrían largado a los 3 meses? Y fueron 3 meses porque me dieron lo que se llama tiempo cumplido, con lo que si hubiera estado una semana o 6 meses daba exactamente lo mismo. ¿Realmente creen que me condenaron por un delito federal, pero siempre estuve en una prisión normal? O no normal, digo, pues hasta me tenían protegido dentro de esa prisión, en un programa cristiano que constaba de un medio pabellón en todo un condado. Digo, ahí es donde van a poner las personas que más quieren cuidar. Y yo no nadie, yo, teóricamente. No había ningún motivo para que me protegieran tanto, pero puedo demostrar que estuve ahí. ¿Realmente creen que si fuera culpable de lo que quise declararme culpable, porque nadie me obligó, y eso también es más que comprobable, me hubieran acusado de un solo crimen, cuando esto supuestamente es un crimen de crímenes, al punto de los que me interrogaron fueron tan idiotas que no solo lo dijeron en voz alta, sino que hasta a propósito no los corregí cuando me anotaron, cosa por cosa, los motivos por los que podía ser culpable de diferentes crímenes, y cuántos años le correspondían a cada cosa, que creo que como mínimo sumaban como 200 años, o una cosa así, sumándolos en forma independiente. Y no estoy exagerando, ojalá algún día liberen la interrogación para que puedan verla, porque ¿cómo me cagaría de la risa viendo eso? Y ya que estamos, de paso, ¿realmente creen que, como van a poder ver ahí, yo trato de negociar con los policías en la interrogación, dándoles a ellos un ultimátum y amenazándolos cara a cara, diciéndoles que tienen que hacer una cosa para que no pase otra, y no me acusan de esa extorsión o amenaza, que es algo completamente independiente a todo lo otro, que tendría que tener su propio castigo? Y yo, a propósito, nunca lo dije en voz alta hasta ahora mismo. Que creo que es lo más gracioso del interrogatorio, capaz que junto con la mención a Aníbal Lecter, el personaje del Silencio de los Inocentes, tengo por ahí el póster, una de mis películas preferidas. En realidad me gustó toda esa película, que no solamente leí el libro, sino que hasta saqué pequeñas partes del libro que tenía puestas en la pared de mi cuarto hace mucho tiempo. Y una de las frases preferidas que tenía era una que Clarice le dice a Lecter en una de las interrogaciones, en donde lo cuestiona a él y le pregunta: pero, doctor Lecter, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué quedó tan loco? O sea, medio como para que se autoanalice. Y Lecter le dice algo así como: no me pasó nada, Clarice, yo pasé. No me pueden reducir a un conjunto de influencias. E increíblemente esa, que creo que es la mejor frase del libro, por algún motivo nunca la pusieron dentro del guión del Silencio de los Inocentes, por lo que es verdad. La mayoría de las veces el libro es mejor que la película, y capaz que ese es el motivo. De las mejores partes del libro, que hubieran sido muy fáciles de poner en la película, no lo pusieron. Pero, por ejemplo, volviendo al tema, ¿realmente creen que me acusaron de grabar la conversación de mi crimen? Con lo de la intervención de comunicaciones, es a lo que se refiere, que como ven tengo mucha experiencia con esto. Pero, oh casualidad, me sacan ese cargo, porque si no tenían que presentar la grabación como prueba, más allá de que se grabó otra versión que no era para nada convincente, y por eso es que se puso el cargo pero después se descartó. Con lo que, como ven, ya saben por qué
tienen tantas pruebas grabadas dentro de este paquete de los videos. ¿Realmente creen que si fuera culpable de lo que me declaré culpable porque yo quise, que es muy grave, mi mayor castigo hubiera sido la deportación? Ya que hasta de ser inocente me hubieran deportado exactamente igual al enterarse de que no tenía papeles. Si bien en algún momento los tuve, yo volví a entrar a Estados Unidos a pie desde Canadá. Y lo que me pasó a mí le pasa a cualquiera, digo. Desde que llevan preso a alguien porque lo denuncian porque tuvo la radio muy alta, a alguien que choca sin tener licencia de conducir, tiene el mismo castigo que yo. Y supuestamente el mío era mucho peor. ¿O realmente creen que yo, no sé si todavía lo tengo, pero por lo menos tuve el récord hasta el 2012 de ser la persona que salió más rápido de inmigración en Estados Unidos, al menos de Chrome, en Miami? Y no soy el uruguayo que haya salido más rápido de inmigración. Soy la persona que salió más rápido de inmigración en la historia con solamente 2 semanas, con el colmo de que hasta hubiera sido más rápido si no fuera que en el consulado me tuvieron que tramitar un pasaporte por única vez, que no era un pasaporte, sino que era un papel, y tenía que tramitarlo desde acá. Y por eso tardó un poquito más. Lamentablemente tengo motivos para no hablar ni después de muerto de estas cosas, ya que hay otras personas involucradas en el asunto a las cuales aprecio mucho y no lo haría ni para salvarme. Y es más, prefiero que no me crean todo esto antes de poner en riesgo la vida de otras personas. Eso no es negociable. Pero me parece que no solo todas las informaciones que proveo, lo que incluye las grabaciones de los propios involucrados, me van a dar credibilidad, de la misma forma que creo que estas llamadas incongruencias de mi caso van a demostrar que si eso es lo que están usando para sacarme credibilidad, o sea, lo que me pasó a la hora de la deportación, no tiene sentido que lo usen, por más que sé que lo van a usar en un primer momento, o al menos ustedes no tendrían que creérselo, ya que digo, no puedo culpar a los que quieran engañarlos, o los que no dieron a conocer todas estas cosas por años, todo lo que denuncio por años y ahora utilicen lo otro para tapar sus propias culpas. Pero sí les puedo dar armas a ustedes para que decidan por ustedes mismos y no dependan de mí o de lo que le digan otros para decidir, ya que esto es la idea de hacer estos videos y entregar todas estas pruebas y esta información. El poner las pruebas en sus manos para que la gente haga lo correcto, habiendo una sola cosa que no he tratado hasta el día de hoy, que es lo último que voy a hacer en mi vida. Y espero que haga una diferencia, a la vez de que también justifique el esfuerzo de años. Porque de no hacerlo, como que todo se iría por la borda. Y espero que no pase, estando en sus manos, el que no suceda. Es más, en el caso de que hubiera pasado de lo que me declaré culpable, ya pagué mi pena y el castigo ya lo tuve. No creo que nadie me pueda castigar porque mi castigo ya está, ya lo cumplí. Y que yo sepa, solamente hay un juez y no se puede castigar 2 veces por algo a una misma persona, que es lo que se llama el famoso Double Jeopardy. Soy el primero en admitir que sería medio irrisorio que a alguien le dieran tan poco castigo por algo tan grave como de lo que se me acusó. Pero si creen lo otro, también tienen que creer que el castigo ya lo recibí, o el castigo que vieron conveniente, ya lo recibí, lo que me dejaría la misma situación, lo crean o no. Porque como siempre, la cosa no solo depende de cómo te la cuentan, sino que es lo que quieras creer, y hasta a veces una mala primera impresión por una noticia mal dada puede ser perpetua y terminan culpando a alguien que es completamente inocente, solamente por el titular de esa
esa primera impresión que dicen que es la que importa. Y creo que esto último es lo más peligroso, porque es algo que la gente ni sabe que está haciendo. Para ejemplificarlo, estoy seguro que los detalles de mi caso y mi foto, con mi ficha, se va a dar a conocer enseguida, y eso es de lo que la gente se va a acordar, pudiendo opacar, al menos por un tiempo, en un primer momento espero solamente, todo lo bueno que estoy tratando de hacer, siendo mi mayor miedo, tanto porque los grandes intereses relacionados a esto se van a ver en problemas, si las pruebas se van a conocer, sobre todo a través de sus propias palabras en las grabaciones, teniendo esto de primera mano y con sus propias voces, como es entendible de que no les conviene ni quieren que pase algo como lo que yo hice nuevamente con otra persona. Volviendo a lo de Fernando Cristino, yo había sentido un par de comentarios al respecto de esta grabación con la vicepresidenta un par de días antes de que se diera a conocer, ya que por ejemplo en El País sacaron un audio de alguien que ya lo había recibido y no se animó a darlo, pero habló un poco al respecto, y también en Hacemos lo que podemos, un programa de Radio Universal, el cual conozco porque me cae muy bien la gente de la radio y dentro de ese programa fui invitado una vez. Pero al escuchar el programa uno de los conductores dijo que tenía este audio, supuestamente no lo había escuchado, sabía exactamente cuánto duraba, siendo apenas 2 personas que escuché al aire justo antes de que se diera a conocer, no sé cuánto más lo dijeron y sobre todo cuánto recibieron este audio y no dijeron nada al respecto hasta que explotó la bomba. Pero una vez que explotó la bomba, el primer lugar donde escuché que estaban discutiendo el audio de Cristino fue en Polémica en el Bar, en donde, por ejemplo, una de las que habló del tema es la exdirectora del semanario Búsqueda, Botero, que si vieron mis audios anteriores de Búsqueda, no soy muy amigo de su administración actual o la de ella, ya que si algo le di fue información de más, pero nunca se animaron a darla, tan así que lo que dieron a conocer ahora es muy poco y hablé con la gente que dio a conocer los 2 o 3 detalles que dieron a conocer para beneficiar a mis codenunciantes, para que lograran la meta de que le dieran plata, que no lograron, pero cuando yo veo esto, fui al semanario Búsqueda y hablé con los 2 periodistas que estaban a cargo del caso, sobre todo la periodista, e increíblemente ella ni siquiera sabía que yo ya había ido más de un año antes a hablar con otro periodista que se llama Raúl Santopietro y le había dado toda esta información, y por más que todo esto ya había salido en el semanario, nunca se enteraron de que yo ya le había hecho llegar mucha de esta información, toda o más, a otro de sus periodistas que nunca hizo absolutamente nada al respecto. Que la verdad que es decepcionante, sobre todo porque supuestamente el semanario Búsqueda es uno de los que tiene más credibilidad en el país. Y si este es un ejemplo de los que tienen más credibilidad, imagínense qué es lo que pasa con los otros. Pero la cosa es que en Polémica en el Bar, hablando de Cristino, bueno, lo defenestraron por otras cosas y teóricamente nadie lo conocía. Y acá es donde viene otro de los problemas, porque no solo se trata de lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan, lo que dicen de vos y sobre todo lo que no te cuentan. Cristino fue el director de la revista Caras Uruguay por mucho tiempo, revista en la que salieron casi, o puede que todos los que estaban en la mesa de Polémica en el Bar. Y como si fuera poco, organizó fiestas en las que definitivamente todos los que estaban ahí habían concurrido, si no era una, había sido a 10 o más. Y como frutillita de la torta, de la misma forma que Botero
era la directora de búsqueda, Cristino era el director de Caras Uruguay, con lo que sería prácticamente imposible que los editores o directores de dos revistas como esa nunca hayan sentido uno del otro o se conocieran. Entiendo que Botero haya dicho lo que dijo porque su rol al día de hoy es ser parte del gobierno y por ende tiene que defender al gobierno en sí, específicamente a la vicepresidenta, que era la otra parte de esta grabación, ya que quiero creer, y de esto sinceramente no estoy seguro, pero quiero creer que como encargada del semanario Búsqueda no habría dicho lo mismo. Pero como digo eso, también digo que su rol en ese momento lo cumplió y lo cumplió como debía, siendo la defensa del gobierno. No sé qué tan cierto sea esto de que el que miente en una miente en todas, ya que depende de dónde estés y lo que tengas que hacer para lograr bienes mayores. Con lo que no voy a decir que todo lo que hizo estuvo mal, entre otros motivos porque ella me ayudó en forma indirecta, o sea, Botero, cuando estaba en la oficina de Pablo Mieres, que es un buen tipo, que recibió muchas de las denuncias que tenían que ver con los fondos de incentivo cultural. Por ejemplo, de ahí nos enteramos que a finales del 2017 los fondos de incentivo cultural solamente tenían 5.5 millones de pesos en sus cuentas, cuando un solo promotor le debía más de 8 millones, cosa que nos enteramos por él, además de que otros proyectos fueron a denunciar con Pablo Mieres, que sinceramente, o sea, hay que agradecerle que es un tipo que te abre la puerta, pero le fueron a denunciar, cosa que también tengo grabada y van a poder escuchar, que algunos proyectos fueron a tratar de ir a cobrar plata en los fondos de incentivo cultural para encontrarse que en el banco no había fondos en esas cuentas. Y capaz que acá me paso de sincero, pero creo que vale la pena contar esto para probar el punto. En esa conversación de polémica en el bar, que duró un buen rato, van a notar que hablaron todos los que estaban ahí en la mesa, menos uno, Gaspar Valverde, que tiene 2 pequeñas participaciones en donde creo que dice un máximo de 5 palabras, no mucho más que eso. Pero ¿qué pasó? Y esto lo digo porque lo sé de primera mano. Hace unos cuantos años, Gaspar y su esposa Karina Viñola tenían un programa de radio en donde yo, todos los viernes, iba a hablar de la cartelera de cine semanal. Un viernes ellos no pudieron ir. ¿Y a quién mandaron de suplente para el programa? Fernando Cristino. La grabación del video de esa columna y todas las otras que hice con Karina Gaspar la tienen en mi canal de YouTube. Yo sinceramente no sabía quién era en ese momento y me pareció un idiota. Dios me perdone, pero fue así, al punto de que creo que al aire, después del aire estoy seguro de que me invitó a su programa por separado, pero creo que dentro del programa me invitó. Y la verdad que si no me lo banqué ahí, menos me lo iba a bancar en otro programa lleno de modelos. Así que le dije gracias, pero no gracias. A la otra semana, hablando con Karina y Gaspar, que ya habían vuelto al programa, comentamos de que no habían podido ir. Y yo creo que hasta el aire les digo que no me acordaba del nombre de Cristino. Y ahí ellos, antes, después, y creo que al aire, me hablaron maravillas de Cristino. Que más que un amigo era un hermano y un súper buen tipo y que lo conocían desde hace un montón. Ahora hablan de polémica en el bar de Cristino y no solo nadie lo conocía, sino que alguien que yo puedo probar que sin lugar a dudas casi que lo consideraba parte de la familia, no dijo ni una sola palabra sobre él cuando todos los otros lo estaban atacando. Da para pensar, ¿no? No digo que Gaspar esté mal, al menos no si lo vemos como un medio de autopreservación para seguir en la tele, pero el hecho sigue ahí. O sea, todo eso estaba pensado en un programa que se llama
estaba pasando en un programa que se llama Polémica en el Bar, y no solo todos estaban de acuerdo con que no lo conocían, cuando es imposible que eso pase porque salieron fotos con prácticamente todos los que estaban sentados ahí, o sea, Cristino en fotos con todos los que estaban sentados ahí, sino que es una por lo menos una de las personas que estaba en ese programa tenía algo bueno para decir de él, o capaz que no bueno, porque en una de esas capaz que se pelearon de ese programa de radio al día de hoy. Imaginemos ese escenario. Pero mientras todos decían que no lo conocían, que sí lo conocía, cerró el pico. Y si yo no te lo digo ahora, como con todo lo otro, dudo que vos estuvieras enterado de esto. Porque estos silencios, como por ejemplo el que se dio con mi caso en la prensa, es casi tan responsable de la situación como las personas que cometieron los crímenes. Y digo casi tan culpables, por no decir más culpables, ya que al no darlo al conocer o investigarlo como se debe, que es su responsabilidad, la responsabilidad de un periodista, aún en este caso donde la investigación tenía que ser muy poca, porque yo le estoy dando todas las pruebas para que ni siquiera tengan que investigar y simplemente leer papeles, pero el no hacer esto puede generar este tipo de situaciones, y no solamente este tipo de situaciones, sino que se sigan repitiendo este tipo de situaciones en todos los ámbitos. Dios quiera que no, pero en una de esas, por este motivo, o por algún motivo vos fuiste víctima de una situación como esta en el pasado, o lo podés ser en el futuro, y tanto el silencio, como por ejemplo el convertirme a mí en el malo, por darlo a conocer de la forma que lo voy a dar a conocer como último recurso, haga que la prensa sea partícipe de que esto se perpetúe. Es más, sé que por irme en contra de la prensa en este y otros videos es lógico que le cuenten la historia poniéndome a mí como el malo, a la vez de que es lógico de que si vos les terminás creyendo, porque por lo general todos nos quedamos solamente con el titular, más allá de que en este caso si algo sobra es pruebas, solamente hace falta mirar lo que te estoy mandando, pero como también la prensa bien o mal es atacada con lo que yo estoy diciendo, se va a tratar de defender, porque todo el que es atacado trata de defenderse aún en situaciones donde no tenga razón. Y creo que es el gran riesgo que asumo. Pero a la vez no es que tenga miedo. O sea, si voy a decir la verdad, voy a decir toda la verdad. No puedo contarla a medias. Y esto es parte del problema, definitivamente. Y por eso toca hablar mal de la prensa en general. Ya que aún si dependo de ellos para que a la hora de que se diga algo de mí, sino también el hecho de que ellos van a contar la historia y dudo que van a querer responsabilizarse de la situación y obviamente pueden transgiversar la situación convirtiéndome en el malo, digo, convirtiéndome en el malo a la persona que quiso hacer un bien a toda la sociedad y está dando la vida por eso, cosa que ha pasado en otras instancias. Porque creo que la historia es esa. La historia no solamente es dar la noticia, sino cómo te la den y de la forma que se termine perpetuando al momento de entenderla. Voy a darles un ejemplo de esto, que capaz que los pueda sorprender. No sé cuántos conozcan la historia del tío Tom, o el Uncle Tom, pero si de algo estoy seguro es que la mayoría no tienen idea a qué es lo que hace referencia el llamar tío Tom a otra persona. Si lo preguntás por ahí, 99% de las personas te van a decir que el tío Tom era un negro que vendió esclavos a los esclavizadores, ya que esto es un síntoma de los que venden a los suyos, a los que traicionan. Pero lo que
muy poca gente sabe es que el tío Tom no es el malo de la historia, es el bueno. El tío Tom, en el libro del que sale esta historia, La cabaña del tío Tom, que a su vez está inspirado en una historia real, era un negro inteligente y educado, que son cosas que no siempre pasan en simultáneo con cualquier raza y en cualquier periodo de tiempo, quien mejoró las condiciones de las plantaciones en donde vivían los esclavos y estaba a cargo de una, además de que no delató a 2 esclavas que se habían escapado, con lo que los dueños de la plantación pusieron a otro negro al frente, o sea, lo sacaron de jefe a él, y este jefe nuevo se llamaba Sambo, que no solo era un hijo de puta, sino que todos los días le daba palizas al tío Tom por haber dejado escapar a esas 2 esclavas y haber tratado también por tanto tiempo al resto de los esclavos de esa plantación, al punto de que en una de esas palizas que le daban en forma diaria se le fue la mano y lo terminó matando. O sea, el tío Tom era el bueno y Sambo era el malo. Y ahora vos dirás, pero entonces ¿cómo la cosa es como es el día de hoy? ¿Por qué todo el mundo se cree que el tío Tom es el malo, es el traidor? Porque cuando se escribió el libro, los blancos del sur, o sea, los blancos que estaban de acuerdo con la esclavitud, veían al tío Tom como el malo, porque ellos estaban a favor de la esclavitud. O sea, un negro bueno e inteligente que encima no delata a los negros que se escapaban de sus plantaciones, era el malo, el traidor, para ellos. Ya que estamos hablando en un periodo preguerra civil, y no solo el libro es uno de los motivos que inspiró a mucha gente para que se produjera la guerra civil, sino que si te agarraban vendiendo el libro en el sur, lo mejor que podía pasarte es que te metieran preso, porque la mayoría, si los agarraban con este libro, los mataban fuera del color que sea. Lo malo era venderlo. Entonces vos capaz que te preguntás, pero si el tío Tom era tan inteligente, ¿y por qué popularmente el día de hoy también se lo toma como un negro bobo? Bueno, eso se da porque como forma de contrarrestar la fama de este libro que era tan peligroso, se hicieron shows que recorrían todo el sur para contrarrestar el importante relato que estaba dando este libro, con un espectáculo que caracterizaba a los negros como bobos, a los que los llamaban los shows del tío Tom, pero solamente como un medio para contrarrestar las ideas que estaba poniendo en la sociedad ese libro, o lo que sería el día de hoy el crear fake news o desinformar. Eventualmente pasó la guerra civil y lo malo pasó a ser la esclavitud, pero la idea y el concepto del tío Tom como algo malo ya estaba metido en la sociedad, ya en la cabeza de las personas, fueran del norte o sea del sur. Cuando se hablaba del tío Tom era hablar del malo, del traidor. Y por eso, en vez de llamar a los traidores o a los que traicionan a los suyos Sambo, que era el negro malo del cuento, simplemente se siguió diciendo tío Tom, pero se cambió completamente el sentido. Con lo que vos dirás, ¿para qué me estás contando todo esto? Primero, porque la mayoría de la gente creo que no sabe estas cosas, pero lo importante y el punto es que espero que no te quedes con la primera impresión que te cuenten de mí. Sobre todo porque con lo que quiero hacer quiero beneficiar a todo el país y a vos en particular. Espero que puedas tomarte el tiempo para analizar las pruebas y saber cuál es la realidad. Yo acá te estoy dando todas las herramientas para que vos puedas informarte como creo que nunca nadie se pudo informar de una noticia de esta forma, de primera mano, sin depender que alguien te lo dé. Pero para eso tenés que tomarte el tiempo, ya que esto depende de vos, para que pase. De nuevo, las herramientas van a estar en tus manos
en la descripción de este video, se lo voy a hacer llegar a la prensa y se lo voy a hacer llegar a personas que lo van a publicar en diferentes medios. Y sinceramente creo que si ves lo que hice, vas a pensar que soy el tío Tom y no Sambo. Pero depende de vos el querer enterarte de que soy el tío Tom, además de enterarte de que por más que me llamen el tío Tom, en la realidad eso no implica que sea el malo, sino todo lo contrario. Realmente me gustaría poder decir que hay algo que no traté, más que nada para poder decirle a otro que se encuentre en una situación como la mía, qué es lo que puede hacer para no llegar a este extremo, que lógicamente es algo con lo que cuentan los poderosos y por eso es que abusan de su poder. O sea, no es que en la lista de opciones exista la posibilidad de que alguien haga lo que hice yo para hacer que se escuchen sus denuncias y se castiguen a los culpables. Es más, los poderosos cuentan con que eso no va a pasar porque la vida es la cosa que más apreciamos. Y por eso es que se abusan de ese poder que tienen, descartando que eventualmente la gente se va a dar por vencida, se le va a acabar la plata para abogados, se le van a acabar los recursos o se le va a acabar la paciencia y van a dejar de existir. Y capaz que al final del día esto termina representando una opción más. Algo que un loco se animó a hacer, pero ahora existe y en una de esas puede ayudar a que se haga justicia, aún si esto se tiene que quedar habiendo un mártir de por medio. No sé si llamarme así a mí mismo, pero creo que es la palabra que más se acerca a lo que quiero decir, ya que de esto se trata, este último camino que me dejaron, al que básicamente llegué al no tener nada que perder, pero creo que el tomar este camino tampoco es bajar los brazos, es morir con las botas puestas, como dirían por ahí, o por lo menos ser tan cabeza dura que preferís morir sin bajar los brazos. Sinceramente me encantaría que alguien que realmente vea todas las cosas que hice me pudiera decir qué es lo que me faltó hacer. Digo, o lo que no hice en mi situación, porque cada situación es diferente, para no llegar a esta decisión y última salida. Más que nada porque no es que quiera dar la vida por ello, y tengo que admitir que más allá de que es evidente que hace años este es el único medio para dar a conocer estas denuncias, y por eso es que van a haber tantos videos que tienen tanto tiempo de hechos. De todas formas, no lo hice por miedo, incertidumbre y hasta esperanza, entre otras cosas por la posibilidad que implicaba el tener en este nuevo gobierno. Pero les doy mi palabra que este es el último recurso que me quedó, siendo algo con lo que creo que todo el mundo que se informe sobre mis esfuerzos durante todos estos años va a terminar coincidiendo conmigo, ya que, sinceramente, la impotencia no solo se limita a esto de los fondos de incentivo cultural, sino, por ejemplo, también a mis denuncias de las irregularidades en la elección de Así habló el cambista para representar a Uruguay en los Oscars, o eso nomás tiene varios videos de prueba. Creo que voy a dejar ese video como tapa en YouTube. Y esos videos de Así habló el cambista llegaron a por lo menos 5 periodistas de búsqueda y todos los críticos de cine del Uruguay, habiendo 3 de búsqueda con los que hablé personalmente del tema, y seguramente, o pese a eso, seguramente esta es la primera vez que vos estás escuchando al respecto. Y al verme tan solo e ignorado,
en esta situación, aún sabiendo que tengo la razón, ya que por algo hay 2 denuncias penales al respecto que no inicié yo, varios juicios privados iniciados por particulares, informes lapidarios de la Contaduría General de la Nación y la Auditoría Interna de la Nación, y hasta una investigación administrativa que en teoría tendría que desencadenar una tercera denuncia penal, siendo cosas que demuestran con acciones y papeles que lo que digo no solo es cierto, sino que es algo que evidentemente pasó, pero aún así, reitero, si no hubiera hecho lo que hice, vos no te hubieras enterado de esto. Con lo que antes me lo preguntaba, pero ahora lo digo directamente porque ya no es, da para pensar, ¿no? Sino creo que es directamente, da para pensar. Y espero que lo hagan. Entre otras cosas porque creo que todo el que lo haga a conciencia va a llegar a la misma conclusión que yo, y ojalá que no sean más necesarias más cosas como esta, porque no sé si el próximo se va a ocupar tanto de que, por ejemplo, nadie salga lastimado. Y ahora que tanto lo sabés, además que existe un precedente de alguien que se animó a esto, está en tus manos que este tipo de situaciones no solo no se repitan, sino que sobre todo no sean necesarias, al ser la única salida que le dejan a alguien que al final del día está dando su vida para que se haga justicia.